Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. No valéis para nada que para trabajar. ¡Souvenirs! ¡Souvenirs! ¡Artículos de coña! Aquí tenemos. Arrodillaros. ¡Venga, rodilla! Ante el mercado. Arrodillaros ante vuestro posible amo. Ha venido de lejos. Él es uno en tres. La Santísima Troika. La Santísima Troika que compra barato y vende caro. Vamos a subir a la plaza para exhibir al público nuestra mercancía. Y tú, para tu bolsillo, para tus caudales. Eso lo veremos. Lo veremos. Subamos. Levantaros. Venga. ¡Levanta! Venga, que habéis venido de las más profundas miserias. Venga, tú, emigrante, vení al culo. Tú, que aquí te tengo para el Corte Inglés, y a ti para Atento. Venga, currelas. Los esclavos no hablan, solo trabajan. Antes me servíais para trabajar y ahora os tengo que vender, malditos. Bien, ¿qué hace ese tipo? Tú. ¡Venga! Aquí, ¡Arriba! tranquilo, tranquilo, que todavía no son tuyos. Serán tuyos cuando los pagues. Venga, arriba. Venga. No por este solo, ¿eh? Como veis, los jóvenes. Venga, tira para allá. Vamos allí. Tenemos barato, mercado de esclavos. Comprar es la clave de la felicidad. Compre hoy, pero pague mañana. Es una oferta especial. Quietos. Daros la vuelta. Mío. A ver, público, arrímense, por favor. Tenemos ofertas. A la rica oferta del mercado de trabajo. Vamos a ver. 50 euros al día. 20. Como verás, he conseguido para ti una oferta que no vas a poder rechazar, pero no te va a salir barato. Aunque pueda ser que tengas que buscar el dinero quitándosele a otro. He hablado con los prestamistas. ¿Tienes prestamistas? Pues te va a costar caro, porque cada una de estas piezas tienen un valor incalculable. Aquí tenemos a un joven, relativamente joven, pero está fuerte, por lo que lleva varios meses con la hipoteca y hace unos cuantos que no come bien. ¿Cuánto? Este tiene más de 30, ¿eh? Me dijiste que me ibas a traer carne joven. Está triste y amargado, cierto. Parece mayor, pero es porque no come bien. Hacer el favor, vosotras iros a la cola. Las mujeres y los jóvenes después. Él, verás, trabaja gratis por contrato a tiempo hiperparcial, es decir, cada 2 horas trabaja sin cobrar las 2 horas. Comprenderás, te ofrece también para realizar cualquier tipo de labor, incluido acabar consigo mismo. ¿Qué le das por este elemento? ¿Harías desde tu casa si yo te lo pidiera? ¿Lo harías? Arrodíllate. Y si arrodíllate. ¿Harías tortillas desde tu casa? Sí. Bueno, ¿Cuánto pides por él? Te doy 200. si me das 200, te pido 150.
150. Sí, yo creo que con eso me apaño. Total, lo que me ha costado. Esos dientes. No tiene dientes sencillamente porque si... No, ya se le cayeron con el hambre. Tenemos a una compañera. ¿De dónde has venido? Cuéntaselo al patrón. De Argentina. ¿Tiene papeles? Allí esto de que os vendieran barato ya creo que lo conocéis, ¿no? No voy a gastar dinero en sus papeles, no me jodas. ¿Puedo pasar 20 horas sin orinar? 20 horas sin orinar, compañero, eso no te lo da cualquiera, ¿eh? 20 horas sin orinar, sin ir al lavabo. Como es un gesto, lo ofrezco más barato. ¿Cuánto? Lo que tú me quieras dar. 50. Si 50 como mucho por ella. Te la acepto por 25. Oiga, que no tengo familia. 20. Usted no tiene familia, No pero tengo vida propia. no es nuestro problema. No es mi problema, ese es el tuyo. Tú calla, nadie, ¿alguien te dio permiso para hablar? Usted firmó los papeles que le condenaban eternamente a ese tipo de desgracias. Usted colaboró. Usted le compraba las corbatas a su marido. Ese tiparraco que trabajó en la Ford, no, en Telefónica, mira, en Telefónica, ese le da más pedigrí. Antes estuviste en la Ford. No te atrevas a tocarme con tus manos, Date ahí, ¿qué pasa? ¿Que no te has sentado bien la droga que te he metido o qué? Tanta televisión, ¿qué abusáis? Quieto ahí. ¿Qué me das por un trabajador de lo que era esa industria que daba mucha mano de obra y que generaba tantos problemas? Ahora, ¿qué me dices? Correos, Telefónica, los tengo a precio de saldo, ¿qué me das? Este no me gusta, Si quieres, le podemos cortar el pelo, pero no le podemos cortar los brazos porque si no, no te va a servir para nada. No lo sé, con ese pelo de hippie, ¿cómo te atreves? ¡Insurrecto! Esto es tradición, habrá que darle unos latigazos. Tiene pinta de terrorista, pero en realidad ya lo tienes en la lista. ¿Qué me das por él? No lo sé, no me gusta su pinta. Bueno, pues para ti. Me parece buena oferta. Me parece perfecta. Además ya te estoy comprando muchos, ese me lo podía regalar. Esta chica no se te ve decir dónde procede. Procede del trabajo asalariado en negro, colega. No me vengas con racismo. Dependienta a tiempo parcial. Limpia, friega, abrillanta. Gratis prácticamente. Servicio doméstico. Cuida ancianos. En la fábrica irá a mi casa a limpiar. Cuando acabe si ya no hay fábrica. Ya limpiar casas si no puedes. A partir de que me ofrezcas algo digno, es una esclava. Entiéndelo, es una esclava. Tiempo completo. A tiempo completo. ¿Qué me das? No me das. Para ti. Estoy generoso. El mercado lo va a mirar esta tarde. Oye, ¿Ustedes qué pasa? ¿Qué miran ahí? comprala. Todavía no es tiempo de que te... No. Estás sublevando. La sublevación es un problema. Si alguno me vuelve a tocar, te denuncio. Oye, mira, el mercado de esclavos está como está, Si me vuelve a tocar alguno más, te denuncio. ¿No ves que te perjudicas a ti revelándote? A mí me da igual, estoy barata. El currículum. Vamos a ver qué es tu currículum. Me mata el señor trabajo. El trabajo me mata. ¿Qué más no? Está hecho. El currículum desde Telefónica no te lo digo nada porque estas empresas nuevas... Sigue sin gustarme, A mí me gusta más molestar. Tiene pinta de sedicioso. Esos colores no me gustan. A ver, esta chica joven, no me digas. No será notista, ¿verdad? Lo era. A lo mejor tenía... Ha sido reeducado. Mira, esta chica joven te lo ofrezco, pero por eso se tiene que pagar un potosino, 3 potosinos. ¿Qué tiene especial ella? Es mujer, es joven, ha estudiado, es una chica que tiene todas las carreras que quieras que tenga, pero ahí la tiene, dispuesta. Te puede perfectamente servir para ir llevándola a tu fábrica que has trasladado a Marruecos o a China y en un momento determinado enseñarles cómo se hacen las cosas en este país. Hostia. ¿Aceptarías? ¿Vendrías a trabajar a Marruecos? Segundo round. Te paga el viaje, te la compro. ¿La compras? ¿Por cuánto me la compras? 300.
300 me parece poco. Depende si son reales, euros o dólares. Yo por 150. En yuanes, te ofrezco 300 yuanes. Calla, que ya no eres joven. Yo por 150. El yuan está a la alta. Tú lo que tienes que hacer es morirte pronto, que hay demasiado jubilado, que vive del chollo y del cuento. Te la compro en yuanes. A ver, te lo ofrezco barata. ¿Me has dicho 300? 300 yuanes. Ten en cuenta que no va a sustituir al dólar. Vale, te la acepto por 300, pero me tienes que regalar. Necesito unos cuantos favores. Deshacerme unos cuantos residuos tóxicos que tengo en una empresa, ¿sabes? Y Hablaremos con mi socio, no te preocupes por eso, ¿de acuerdo? Trato hecho. Te haremos el favor de deshacerte de todos tus problemas. De acuerdo. Lo haremos de forma limpia y eficaz. De acuerdo. Y este chico, voy a cantar una canción de No te gires, mírame la cara, chico. Mírame la cara cuando te hablo. es víctima de las leyes de cambio, es víctima de las hipotecas. ¿Cómo que me jodas? ¿Te estás revelando tú también tú? Vamos a ver, Te contenta de la subasta. Ay, la línea de cambio es víctima de las hipotecas. Él necesita lo que sea a cambio de lo que sea. No se le ocurrirá tampoco sublevarse. Para eso tenemos remedios importantes. ¿Me aseguras que ninguno irá a la huelga general? Ninguno de ellos irá a la huelga general, y menos este. No tengo sindicalistas entre estos esclavos, ¿verdad? Ni un sindicalista. Como tenga algún sindicalista, lo mato. No se preocupen, trabajan sábado y domingo, 14 horas, te pagas 6. En realidad, prácticamente, si no les das de comer, has visto que están dispuestos y dispuestas a tragar. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿No te morir por mí? ¿Saltarías por tu casa si yo te lo pido? ¿Saltarías por el balcón de tu casa si yo te lo pido? Que te está preguntando, Paillao. Que respondas. Horas extras aunque haya protestas. ¿Qué bienestar? La seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. Pillar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que estar muy fino, pues al menos descuido vanidad, te largan el despido. Es la culpa del gobierno. Otra vez, es la culpa del gobierno. Ya funciona el sindicato, yo les voto y hacen paso. ¿Se entera o no se entera? La clase obrera. ¿Se entera o no se entera? La clase obrera. ¿Se entera o no se entera? La clase obrera. ¿Se entera o no se entera? La clase obrera. ¿Qué haría yo sin nada que hacer si no me gusta leer? Y la imaginación yo la perdí en el taller. He dejado, solo he trabajado lo que me dice el encargador, que me dice el comité, sin preguntarme por qué se plantea el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que me diga el capataz, lo que me diga el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer? Y el bienestar, la seguridad que resulta de cobrar a fin de mes.